Llegamos al hecho que Pablo enfatiza que el creyente tiene una nueva realidad, como venimos viendo los últimos jueves. Y esa realidad es la de ser hijos de Dios. Esta posición de ser hijo de Dios trae implícitamente la posición de ser herederos. Y esto nos marca otra verdad, que para ser herederos tiene que haber una herencia. Tiene que existir una herencia reservada para nosotros. También nos marca la realidad de que tiene que haber alguien que tiene uso y posesión de algo que va a ser objeto de traspaso. Porque para que haya una herencia tiene que haber alguien que la legue, alguien que la otorgue. Si Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta nueva realidad se nos pone al nivel de ser herederos de Dios. También se remarca que Cristo es el heredero principal y que nosotros, dice Pablo, somos coherederos con Cristo. Y como consecuencia de estar en esta posición, se nos otorga el privilegio de ser destinados a compartir su gloria. Hay alguien que estipuló bajo sus propios parámetros que nosotros somos herederos, y ese es Dios. ¿Sí? Para ser herederos de Él se tiene que ver cuáles son sus parámetros, cuáles son los parámetros de Dios, y no lo tenemos que ver esta herencia bajo los parámetros del hombre. ¿Por qué? Porque los humanos, a diferencia de Dios, mueren. Y esto significa que una herencia terrenal es bastante limitada. ¿Sí? Una vez que la persona muere, esa herencia no se puede aumentar. Esa herencia queda como la persona que la tenía la dejó, ¿sí? Ni más ni menos, no se puede añadir nada. Y es una herencia finita, es una herencia limitada, ¿sí? Ahora Pablo tiene en mente otro tipo de herencia, una herencia ilimitada, una herencia eterna, una herencia que va desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? En definitiva, nuestra herencia no se acabará nunca, ni se va a disminuir nunca, porque el que tiene la herencia es rico, es grande, es eterno, es generoso. Pensó en la eternidad en nosotros y piensa en la actualidad en nosotros. Todo el tiempo piensa en nosotros y además nos ama. Ese es Dios. Vamos a leer Colosenses 1:12. Buscamos Colosenses 1:12. Dice así, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y traspasado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como vemos, hay alguien que tiene la herencia y que está dispuesto a otorgarla. Pero otro elemento importante que tenemos en esta nueva posición es la de la herencia propiamente dicha. ¿Sí? Y el concepto de herencia lo podemos dividir en dos. Una herencia parcial, una herencia presente, que es gozar de las riquezas, de las bendiciones y promesas que Dios otorga a sus hijos en esta vida. ¿Sí? Pero hay una herencia que es completa, que es total en el futuro, ¿sí? Y que nos habla de gozar de un futuro disfrutando y haciendo uso de la totalidad de la herencia, de la gloria, reinando junto a Cristo. La herencia es el reino de Dios con todas sus bendiciones. Vamos a leer 1 Corintios 6, versículo 9. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mateo 25:34, este no lo busquen, se lo leo, es un versículo solo, dice: entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Analizando el concepto de herencia, una característica muy común en la experiencia humana de heredar es que todos los que heredan siempre quedan desconformes. Siempre quedan desconformes a la hora de recibir, ya sea porque se quedan desconformes por la cantidad que reciben, porque ellos esperaban que la herencia era mayor de la que verdaderamente recibieron, o se quedan disconformes con la repartija de esa herencia, ¿sí? Siempre parecería, desde el punto de vista de los herederos, que su posición es injusta. Y el dador de la herencia, que Pablo tiene en mente, es todo lo contrario, es justo. Y la herencia recibida es justa, ¿sí? Pero también nos habla de un ser misericordioso, un ser generoso, que no hay nadie que tome posesión de la herencia que llegue a la conclusión y entienda que es menos de lo que esperaba o que es menos de lo que merecía, sino todo lo contrario. Hay alguien que otorga la herencia. Hay una herencia en sí misma y el tercer elemento son los herederos. Dice ahí el versículo 17 de Romanos 8, y si hijos, también herederos. Ahora nos lleva a la conclusión de que si no son hijos, no son herederos. La herencia es solo para sus hijos. Cristo es el heredero por derecho, debido a que Él es el Hijo unigénito de Dios, ¿sí? Y el creyente, tomando posesión de la herencia única que es por medio de la gracia. La herencia es para todo aquel que está dispuesto a amarle y a obedecerle, a pesar de las aflicciones y de los sufrimientos que pueda tener en su vida. Y en este contexto es que Pablo nos lleva a ver una comparación entre el sufrimiento y las glorias venideras, ¿sí? Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Hay una cita de Hendriksen que dice: nada hay que podamos añadir al sufrimiento redentor de Cristo por nosotros, pero por medio de nuestra disposición a sufrir por amor de Él, somos llevados más cerca del corazón del Salvador. Ningún sufrimiento que el hombre pueda atravesar puede ser comparable con el de Cristo. Aún así, la pregunta que nos reúne hoy es: ¿estoy dispuesto a sufrir? Porque el versículo siguiente al que leímos, el versículo 18 al 25, nos habla de esto, ¿sí? Nos hace una comparación entre sufrimiento y en el otro lado está la gloria, comparando el sufrimiento terrenal con la gloria venidera. Vamos a leer Romanos 8, 18 al 25, que es la porción que tenemos para hoy. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos
las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hasta ahí nomás la lectura que nos toca en el día de hoy. Ahora, ¿por qué hice una introducción tan amplia, ¿sí? sobre la herencia? Porque fíjense que esta porción empieza con un pues. Ese pues supone que va a seguir explicando, ¿sí? lo que venía hablando anteriormente. Es una explicación adicional a la gloria que se hizo alusión en el versículo 17. Y esto da lugar a Pablo para que desarrolle una verdad, ¿sí? Una verdad de la cual él estaba convencido. ¿Convencido respecto a qué? Bueno, cualquier sufrimiento del tiempo presente no puede ser ni siquiera posible compararlo con las glorias que serán reveladas en nosotros. Y esta es la comparación, ¿sí? Si tuviéramos una balanza, de un lado están las aflicciones, están los sufrimientos del tiempo presente, y del otro lado, Pablo plantea las glorias venideras que en nosotros se van a manifestar. El primero nos habla de sufrimientos, nos habla de aflicciones, y el sufrimiento es resultado del pecado. Si no hubiera pecado, los seres humanos no sufrirían. Y esto lo vemos desde Génesis 3, 16 al 19, que más adelante vamos a leer. Por otro lado está la gloria, que es el resultado de la gracia. La primera y la más grande diferencia es que el sufrimiento es temporal, la gloria es para siempre, es eterna. Y los sufrimientos son todas aquellas cosas que como consecuencia traen dolor, tanto físico como mental. Podemos hacer una lista familiar para todos: enfermedades, problemas, desempleo, pobreza, frustración, estrés. O sea, cualquier cosa que nos traiga dolor al cuerpo o a la mente. Y cualquiera que atraviese este dolor en este tiempo presente se está refiriendo a un tiempo determinado, un tiempo que termina con la segunda venida de Cristo. Y es esto que está diciendo Pablo para el presente que está viviendo Pablo, pero es también para el presente que estamos viviendo cada uno de nosotros. De un lado, los sufrimientos, las aflicciones. Por el otro están la gloria. ¿Y qué podemos decir sobre la gloria de la que Pablo habla en este pasaje? Pablo deja bien claro que él se refiere a un momento específico y futuro. ¿Sí? El versículo 19 nos habla del momento de la manifestación de los hijos de Dios, dice el versículo 19. Y el versículo 23 también define ese momento como la redención de nuestros cuerpos. Bueno, esta gloria vendrá a nosotros, y como viene a nosotros, no es propia de nosotros, no es nuestra, ¿sí? Esa gloria entrará hasta el punto de saturar todo, de llenar todo, de dominar todo, hasta llegar al punto de que nosotros mismos seremos parte de esa gloria. Los redimidos se verán unos a otros, ¿sí? Y verán la gloria de las que fueron llenados, ¿sí? Al punto de que cada redimido sea un motivo para ver al otro y agradecer a Dios y alabar a Dios. Ahora, los sufrimientos o las aflicciones de este tiempo no son comparadas a la gloria que se revelará en nosotros. Y esa balanza imaginaria, ¿sí? Completamente fuera de equilibrio, porque la gloria pesa
mucho más, es mucho más inmenso, mucho más infinito que cualquier sufrimiento finito, intemporal que podamos tener en esta vida. Y cualquier sufrimiento o aflicción que vivamos en el presente, no importa cuán grave sea, cuán grande sea, queda ridiculizado frente a la comparación de la gloria futura. Y estas palabras de Pablo llevan al creyente a encontrar aliento. Eso es lo que intentaba Pablo, llevar aliento a las personas que estaban atravesando adversidad. Y la iglesia de Roma atravesó muchos peligros y atravesó muchos enfrentamientos con muchos enemigos de la palabra de Dios. Y Pablo lleva a estas personas, a los lectores, a que tengan aliento. Ese es el fin de esta comparación, ¿sí? El concepto es, a la hora del sufrimiento y de las preocupaciones, miremos con esperanza la gloria futura, y al ver esta comparación del presente con el futuro, nos damos cuenta que nuestra realidad supera cualquier expectativa, por más alta que sea. Cualquier expectativa que tengamos nosotros, que podamos imaginar, queda chica al lado de nuestra realidad. Releemos el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora. Podemos dividir en 3 gemidos. En primer lugar, nos dice que la creación espera esa revelación o la manifestación de los hijos de Dios. La creación espera la liberación de su propia esclavitud, sujeta a la decadencia que trae la caída y el pecado. Porque el pecado siempre degrada, siempre corrompe y deteriora, y a la creación también, ¿sí? La creación animada e inanimada, que no goza de poder pensar, de raciocinio, ¿sí? Está sujeta a la transgresión del hombre. Y la totalidad de la creación está ahí, esperando, anhelando. Dice una versión de este pasaje, con la cabeza en alto. Así está la creación, con la cabeza en alto. Y esto de la cabeza en alto es muy gráfico, porque la creación está esperando como quien estira el cuello para ver más allá, ¿sí? Para ver lo máximo posible, haciendo siempre un esfuerzo por alcanzar a ver algo que le queda lejos, ¿sí? Bueno, la creación está constantemente en este ejercicio de ver hacia el futuro la gloria manifestándose. Esa gloria que transformará todo. Y la creación tiene la certeza absoluta de que esto va a pasar. La creación anhela ese momento, ¿sí? Porque cuando se manifieste la gloria de los hijos, la gloria va a transformar todo. La creación no es culpable, fue sujeta de vanidad, dice ahí la porción. No fue por su propia voluntad que está en esa condición, ¿sí? No fue la creación irracional la que pecó, sino que fue el hombre el que pecó. Y debido al pecado del hombre y como consecuencia de ese pecado llega la maldición y el dolor. Vamos a leer Génesis 3, 17 y 19. Sí, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La decadencia de la creación está vinculada
con la decadencia y el pecado del hombre. Por eso la esperanza de la creación es la misma esperanza que tiene el hombre, ¿sí? Es la misma esperanza de gloria del hombre. Y ahí está la creación, como levantando la cabeza, mirando para adelante, ¿sí? Anhelando, esperando, con la cabeza en alto aquel momento de la liberación. Para graficar la espera y el anhelo, Pablo utiliza esta imagen que decíamos antes del sonido del gemido de una mujer en el parto. Un grito de dolor de una mujer en el momento del nacimiento. Claramente se ve en esta imagen que nos muestra Pablo, se ve dolor y sufrimiento en esta ilustración. Pero lo llamativo es que no es un dolor y un sufrimiento para muerte, sino un sufrimiento que es todo lo contrario, es un sufrimiento y un dolor para vida. Es un dolor que implícitamente lleva a la esperanza, ¿sí? Un dolor que cumple y lleva a un objetivo. Y la creación gime con dolor, ¿sí? Pero con esperanza, el cumplimiento de esa promesa. Pasaje que leímos hace relativamente poco y que estuvimos analizando también, 2 Pedro 3:13, dice: pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Apocalipsis 21, buscamos. Sí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, de descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: de aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La creación espera la revelación, la manifestación de los hijos. La creación espera la liberación de su propia esclavitud. Está como atrapada, dice una traducción del vocablo que se utiliza ahí. Está sujeta a decadencia del pecado. La creación gime con dolor, pero con esperanza el cumplimiento de la promesa. El segundo gemido es el de nuestro propio gemido. ¿Sí? Del versículo 23 al 25, vamos a leer. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No solo gime la creación, sino que también lo hacemos nosotros mismos. El gemir de la creación tenía dos elementos: la experiencia dolorosa de atravesar el presente, como el momento del parto, ese dolor, ¿sí? Y por otro lado estaba la anticipación de la esperanza, siempre teniendo presente que la vida es el objetivo, como en el parto también. Y así tenemos que vivir expectantes. El sufrimiento puede ser muchísimo en esta tierra, pero es finito, se termina, se acaba. Y en un momento no va a existir más, ¿sí? La gloria es eterna. ¿Sí? Y vimos
en los versículos anteriores, ya el jueves pasado como el anterior, que nosotros somos adoptados hijos de Dios. Y acabamos de leer esperando la adopción. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Nos dijo que éramos adoptados y ahora nos dice que estamos esperando la adopción. Bueno, el creyente espera esa manifestación pública de su posición como hijos de Dios. ¿Sí? El creyente espera y anhela, o tendría que esperar y anhelar día a día en su alma ser completamente liberado del pecado y tendría que anhelar y esperar todos los días ser transformado ese cuerpo a la gloria y por la gloria de Dios. Porque cuando fuimos salvos, la salvación no se entregó en una forma completa, en un solo paquete, sino que llegó a nosotros con la promesa de una transformación perfecta y completa en aquel día, en el futuro, ¿sí? Y ese proceso culmina en la glorificación, en la redención de nuestros cuerpos, como dice el pasaje que estamos estudiando hoy. Y en el mientras tanto, nos dice Pablo, en esperanza fuimos salvados, ¿sí? Somos llamados a vivir en esa esperanza y siempre en compañía y capacitados en todo momento por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? El Espíritu es el que nos lleva a anhelar y a vivir en esa esperanza. La esperanza cristiana, la esperanza que propone Pablo, se diferencia a la esperanza como la conocemos en el mundo. ¿Sí? La esperanza que el mundo conoce es una esperanza que es un juego de probabilidades. ¿Sí? Yo tengo esperanza de que algo ocurra. Ahora ese algo puede ocurrir o no. ¿Sí? En cambio, la esperanza para el creyente es esperar con la certeza absoluta de lo que se va a recibir es promesa de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen. ¿Sí? Hay una gran diferencia en lo que el mundo propone como esperanza, en esa probabilidad de que puede pasar o no, como la esperanza que tiene el cristiano de que lo que Dios dice que se va a cumplir y que vamos a reinar junto con Él. Este tipo de esperanza, este tipo de fe, este tipo de anhelo tenían los héroes de la fe. Y vamos a terminar leyendo ahí el pasaje de Hebreos 11, ¿sí? que dice a partir del versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos héroes sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice el versículo 14, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieses estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La convicción que nos da la fe y el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas nos permite tener esa certeza de algo que no estamos viendo, ¿sí? Pero por más que no lo estemos viendo, ¿sí? Podemos tener la seguridad de que lo vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? La gloria, ¿sí? Su gloria. Cualquier sufrimiento, cualquier circunstancia que podamos atravesar en este mundo no se compara con la gloria venidera que Él nos promete, ¿sí? Nuestra transformación, nuestro reinado eterno junto a Él, nuestro
nuestra alabanza y el servicio perpetuo por toda la eternidad en su presencia. Oramos.